Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de... Porque los hechos se desarrollan en diferentes circunstancias y generan opiniones diversas. En este momento, los actores de la noticia exponen sus criterios y punto de vista frente a temas de interés común. Paul Ortiz presenta En Contexto, más allá de la noticia. Amigos televidentes, un gusto saludarles como siempre en este su espacio de opinión en contexto. Nos acompaña el día de hoy el abogado Henry Troya, quien es viceministro de Minería. Vamos a dialogar con él básicamente del problema que se presentó el pasado fin de semana en el Alto Nangaritza, especialmente en las comunidades de Mariposa, Chaim, como todos conocemos, la retención de 21 funcionarios, la incineración de 3 vehículos dentro de esta trifulca que hubo con el pueblo Shuar. Así que, estimado Henry, darle la bienvenida. Gracias por visitarnos en Zamora. Primeramente, un saludo a la ciudadanía de la provincia que nos ve y escucha. Pues sí, muchísimas gracias por el espacio y un saludo por sobre todo a todos los televidentes que nos están escuchando. Gracias por permitirnos informar y contar de primera línea pues, los acontecimientos y las acciones y políticas públicas que estamos pensando otorgar desde el gobierno. Estimado Henry, usted cumple una agenda dispuesta por la ministra en Zamora Chinchipe. ¿Qué avances han tenido? ¿Qué temas han logrado tratar alrededor de este problema que se suscitó el pasado fin de semana? Pues en efecto la ministra Rebeca Illescas pues viene diagramando la política pública nacional minera de la mano de, obviamente contando con la aprobación del señor presidente, quien ha sido muy enfático en que se realice una coordinación intersectorial e interministerial en torno a la optimización, mejoramiento y ejecución de la política minera. En esta línea, pues, se ha consolidado una línea de ejecución del gobierno que garantice y que propenda a una minería económicamente rentable, pero que sea ambientalmente responsable y socialmente sostenible. Estos son los 3 pilares básicos bajo los cuales vamos a diagramar y ejecutar la política pública minera. En esa línea, pues, evidentemente, los hechos acaecidos el día 5 de mayo, este sábado 5 de mayo, pues bajo ningún concepto comulgan con ninguno de los 3 ejes. En un operativo sistémico que realiza Arcom, siempre dentro de la planificación y procurando cubrir toda la extensión nacional, haciendo énfasis por sobre todo en la provincia de Zamora, empezaron el operativo pues y se topan primero con una línea de minería ilegal, la cual ya de per se es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Ustedes Penal. ya habían identificado estas labores, me imagino, por tareas de inteligencia. Teníamos algunas denuncias y en efecto veníamos haciendo labores de inteligencia. Denuncias del propio prefecto, quien se encontraba... Él denunció en el diálogo minero incluso que se tuvo aquí, el cual fue televisado y que hubo varios medios de comunicación. Él denuncia que se están haciendo actividades mineras que están contraviniendo pues la seguridad ambiental de esta zona que él busca proteger dentro de su proyecto en el Alto Nangaritza. Porque en redes sociales el prefecto manifiesta que Arcom está posicionando esa tesis de que él ha denunciado, de que él los ha enviado a realizar este control y por ello se está rompiendo el diálogo con el pueblo Shuar, es lo que ha manifestado. Yo recalco muchísimo que un tema tan grave como este, que conlleva delitos desde la propia minería ilegal, pasando por retención, secuestro de funcionarios públicos, pasando por agresión a funcionarios públicos, yéndose contra bienes públicos, pues bajo ningún concepto debe ni puede ser politizado. Y aquí es bueno dividir las dos cosas. Es cierto, y consta en medios de comunicación, hay evidencia documental, de que en efecto existen denuncias del prefecto y una preocupación y todo un proyecto de protección del Alto Nangaritza que lo apalanca y promociona el prefecto. Claro, en redes sociales anteriormente existe la denuncia del prefecto. Esto bajo ningún concepto quiere decir que él haya mandado a Arcom, ni mucho menos. Claro, actúa de oficio. Exacto, el operativo como tal que se da el 5 de mayo, en efecto no es enviado por Salvador Quispe, es parte de la planificación de regulación y control que cumple la agencia en la zona. Y es ahí, en este proceso de regulación y control, que encuentran la evidencia de la minería ilegal,
luego son detenidos y retenidos por habitantes de la zona, llevados pues a Jaime, y en ese pues contexto fueron retenidos por varias horas hasta que tuvo que intervenir tanto la gobernación como las autoridades de Arcom del Ministerio de Minería, en el cual, como lo mencionaste muy bien al principio, se retuvo a 21 funcionarios entre miembros de Arcom, del Ministerio del Ambiente, de Policía y Fuerzas Armadas. Y en paralelo se procedía a quemar 3 vehículos públicos de estas instituciones y hacer un daño, inutilizar a 2 vehículos más. Lo que manifiestan, una entrevista que tuvimos anteriormente en estos días con el dirigente de Tayuns, es que también esa reacción se debe, bueno, no se pronunció básicamente porque él también dice que ha pedido un informe porque no estaba ahí, pero extraoficialmente las versiones que llevan a todo este conflicto es porque los funcionarios de Arcom también incineraron una excavadora, o habrían incinerado, y también un campamento, que creo en el artículo 57 de la ley de minería se contempla la destrucción, pero me parece que a los ojos de los que trabajan ahí se torna un poco violenta esa medida, ¿no? Sí, lamentablemente hay una distorsión de la figura del minero ilegal. Yo tuve la ocasión de escuchar la entrevista que mencionas, y en efecto la persona que viene a ser entrevistada se reconoce como minero ilegal. Claro. Y lamentablemente es reconocerse como quien comete un delito. La minería ilegal es un delito que está contemplado con 5 a 7 años de pena privativa de libertad, y en caso de que se haya causado daño ambiental pueden ser hasta 9 años. Así es. Entonces, evidentemente se torna en un mensaje, en una línea de conversación como que yo no tengo otra fuente de trabajo que no sea la minería y por eso cometo minería ilegal. Es casi como decir que no tengo y no me interesa conseguir ningún otro trabajo y por eso voy a robar, por eso voy a secuestrar, por eso voy a violar. Todas las figuras penales son atípicas, son antisociales y bajo ningún concepto el Estado puede permitirlas. Ahora comprendemos esa situación, viceministro, pero ellos manifiestan que han estado solicitando por muchas ocasiones que el Estado les atienda, ya sea regularizando en lo que es minería o en el tema productivo al mismo Consejo Provincial, pero siempre han estado abandonados, es lo que ellos manifiestan. Sí. Terminando un poco con la pregunta anterior, en efecto, al ser un acto atípico la minería ilegal, cuando se encuentra una maquinaria, la ley ordena que sea destruida. Así está en la ley. Tendría que cambiarse la ley para cambiar esos métodos, ¿no? Por supuesto. De acción de Arcom. Los funcionarios públicos están llamados a cumplir con la ley. No puede hacerse nada por fuera de la ley. La destrucción de la maquinaria de minería ilegal está contemplada en la ley y así manda la ley. No es facultativo del funcionario público cumplir o no cumplir la ley, él está obligado a cumplirla. En el otro caso, pues respecto de las labores mineras ilegales, no es posible tampoco, y el Estado jamás va a permitir que el accionar y estas presiones ilegales surtan efectos sobre el Estado. Esto quiere decir que no es que yo tengo pretensiones de tener una concesión y comienzo a hacer actividades ilegales hasta que el Estado me formalice. No, señores, para nada. Se debe cumplir los requisitos que establece la ley. Estos requisitos contemplan un buen manejo ambiental, un buen manejo social, un buen manejo técnico, en el cual el Estado está totalmente dispuesto y es obligación nuestra capacitar y formar para que la labor minera sea desarrollada de manera correcta y que la gente, shuar o en general cualquier ciudadano del Ecuador que quiera hacer minería pueda realizarlo dentro de estos parámetros, pero bajo ningún concepto se puede pretender hacer minería ilegal y después querer sacar un permiso, después querer pedir una concesión y mucho peor, querer que se otorgue una concesión sin haber cumplido requisitos ni estándares ambientales. ¿No han existido solicitudes de concesiones por parte de la Asociación Shuar o miembros o moradores del Alto Nangaritza? Han habido bastantes acercamientos con los miembros de la comunidad. Hemos tenido algunos diálogos en los cuales ya hemos compartido, socializado cuáles son los requisitos y estándares que deben cumplir. Estos requisitos y estándares todavía no han sido cumplidos y por eso nos han otorgado las concesiones como tal. En la línea en la que el diálogo que está abierto permita esta capacitación y que ellos puedan cumplir con los requisitos, se les puede formalizar dentro de la actividad minera. Mientras tanto, la Arcom y el gobierno ecuatoriano seguirá haciendo operativos constantes y continuos para frenar la minería ilegal y no permitir esta actividad. ¿Existe falta de acompañamiento, demasiado, podríamos decir, trámites burocráticos?
¿O es sencillamente que los interesados no se han preocupado en dar continuidad a las solicitudes? En el caso puntual, pues al tratarse de minería artesanal, por la que ellos están apuntando una minería de subsistencia con un nivel de producción mínimo, evidentemente pues la tramitología que acompaña al trámite es bastante mínima, es bastante sencilla de cumplir. Pues tal vez yo creo que lo que en verdad ha pasado y el mal que sufren los moradores que quieren hacer minería y que quieren formalizarse es un desconocimiento de la ley, de los procesos y los estándares por sobre todo. No nos olvidemos que el presidente Moreno fue muy enfático en decir que el Ecuador realizará minería, que en el Ecuador se podrá hacer minería, pero una minería responsable y una minería bien hecha. Entonces, en esta línea es que no se puede otorgar un permiso de minería artesanal mientras no se cumpla con el estándar. El Estado está para ayudar, para capacitar e impulsar que se pueda cumplir con ese estándar, pero mientras no se cumpla no otorgaremos ningún permiso. ¿El tipo de maquinaria encontrada corresponde a la capacidad que abarca minería artesanal o es ya mediana minería? Pues el tipo de maquinaria nos lleva a presumir que sería pequeña minería. Pequeña minería. Pequeña minería. Y en Pero efecto, no minería artesanal. No se trataría de minería artesanal, porque el volumen de material que se puede procesar y explotar con ese tipo de maquinaria no corresponde al artesanal, que como digo es una minería concebida legalmente para sustento de un núcleo familiar. Claro, y significaría que los habitantes del Alto Nangaritza desean hacer la pequeña minería por las muestras que ya se ha encontrado de minería ilegal con este tipo de maquinaria. En la medida, y es otro de nuestros procesos y otro de los planes, objetivos y políticas públicas que busca impulsar la ministra Illescas, es precisamente propiciar la asociatividad en las zonas, que varios mineros artesanales se asocien y puedan elevar su estándar y aplicar por pequeña minería. ¿Por qué quedarse en artesanal si podemos ir a pequeña, como con Güime, por ejemplo? Entonces, en esa línea, pues, dentro del marco de capacitación, nos gustaría mucho poder impulsar que se industrialicen y se tecnifiquen más, pero siempre cumpliendo con la línea del estándar. En contexto, hacemos una pausa y volvemos con el análisis completo del tema de hoy. Viceministro, ¿será esa la propuesta de copiar el ejemplo de Congüime en el Alto Nangaritza? Este 18 están convocando a una asamblea, no sé si va a asistir el ministerio como tal. Pues precisamente dentro de la agenda que hemos cumplido el día de hoy, hemos tenido reuniones con el gobernador, quien nos ha extendido pues la invitación para poder participar, y para nosotros será un gusto poder acompañar en esta línea de diálogo, el diálogo siempre con respeto no solo entre las partes, sino además respeto a la normativa y a la integridad de este proceso de diálogo en efecto. Para nosotros será un gusto, y las propuestas como tales pues siempre van a ir enmarcadas en la realización de una minería responsable en el entorno de la ley de minería, bajo procesos de asociatividad, ya sea a pequeña escala o a escala artesanal, dependiendo de las capacidades técnicas de quienes van a ejercer la actividad minera, pero siempre bajo el velo, la protección, el apoyo y la capacitación del Estado ecuatoriano. ¿Asistirá usted o la ministra a esta reunión convocada para el 18? Pues esperemos, la ministra seguro va a estar gustosa de poder asistir, esperemos que la agenda se lo permita. Viceministro, otra consulta, no sé si podrá interrumpir con sus trabajos de inteligencia, pero ¿son Shuar los que están haciendo minería o existen colonos, capitales más grandes de personas fuera de Nangaritza, incluso de la provincia, que están trabajando allá? Lamentablemente, y como lo mencionaba, la minería ilegal ha dejado de ser un tema minero técnico exclusivo. La minería ilegal para el Estado ha pasado a ser un problema de seguridad nacional, porque involucra y a través de la minería ilegal confluyen algunos otros tipos penales bastante complicados, bastante complejos, y que perjudican no solo al Estado, sino a la ciudadanía en su contexto, porque la corrompe, daña a la ciudadanía, daña a la sociedad, daña al entorno, daña a la comunidad shuar. Minería ilegal. Por ejemplo, en torno a la minería ilegal confluyen lavado de activos, confluye narcotráfico, lavado de dinero, el portar armas de manera ilegal. Y es todo esto con lo que estamos combatiendo del Carchi al Macará, en la zona de Lita, en la zona de Buenos Aires, en la zona de Zaruma, de Portobelo, ahora en el Alto Nangaritza. Es un proceso que lo abarcamos como Estado de manera integral, con la afluencia del trabajo mancomunado del Estado a través del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa,
la Agencia de Regulación y Control, la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio de Minería, el Ministerio del Ambiente. Entonces, definitivamente, a través de esto hemos podido identificar que hay redes organizadas y que no son Shuar, que están confluyendo en la minería ilegal y que están queriendo tomarse varios puntos del país, y eso no lo vamos a permitir bajo ninguna forma. Y en efecto, ¿cuál es una de las vías para poder luchar contra esta minería ilegal, contra estas mafias organizadas? Es precisamente la minería ilegal. La minería que va captando territorio con planes de trabajo e inversión totalmente responsables, cumpliendo con todos los estándares. Minería legal. La minería legal. Y cuando esta minería se desarrolla de manera adecuada bajo el control del Estado y con el compromiso de la compañía, pues en efecto vamos cooptando espacio y reprimiendo la minería ilegal y alejando la minería ilegal. Y evidentemente las personas que gustan de hacer una minería y tener un trabajo digno, pues precisamente es a través de estas empresas que podemos, como estrategia de Estado, ir ganando el espacio a la minería ilegal a partir de la minería legal. Es decir, su propuesta, si recurren a la asamblea o se mantienen los diálogos, es proponer un plan de asociatividad de la comunidad Shuar con capital de la comunidad para que puedan trabajar. ¿Sería la forma de repeler estos otros asuntos que se han presentado? Por supuesto, en la medida en la que ellos sean titulares y sean titulares capacitados, el Estado está presto para ayudar. Incluso podemos buscar líneas de financiamiento para que puedan acceder a los fondos necesarios para hacer una minería tecnificada, pero y así iríamos ganándole espacio como gráfico a la minería ilegal, pero bajo ningún concepto vamos a ir a permitir minería mientras no se consiga esta formalización. La minería ilegal no está permitida y los operativos de ARCOM pues seguirán latentes. ¿Les ha dejado alguna experiencia este operativo? ¿Estuvo bien planteado el operativo con los elementos de seguridad necesarios que de pronto pudieron evitar estos contratiempos, o van a reforzar el nivel de seguridad de los operativos? Pues como mencionaba yo, la labor de ARCOM es técnica. Cuando un técnico de ARCOM va a hacer una inspección, nunca se espera encontrarse con una persona armada. Claro. El técnico de ARCOM no está facultado tampoco para portar armas ni entrar en negociaciones de este tipo. El técnico de ARCOM es una persona que hace un trabajo profesional dentro del análisis y regulación del control del sector minero. Definitivamente no nos esperábamos encontrarnos con la magnitud del problema ni con todas las figuras ilegales que se fueron tornando y con todos los hechos ilegales que se fueron dando en torno al operativo. Nos deja una enseñanza así muy grande para reforzar esfuerzos. Claro. Precisamente en el día de hoy coordinamos con Gobernación para poder tener operativos en los que intervenga de manera mucho más sincronizada Interior y Fuerzas Armadas, con un levantamiento previo de inteligencia que va a ser mucho más sosegado, para precisamente reprimir a los antisociales que pretendan intimidar y lacerar la seguridad pública. Y sobre todo dentro de la ley manifiesta la destrucción, por ejemplo, de maquinaria en actividades mineras ilegales, pero no especifica qué institución debe destruir esa maquinaria. ¿De pronto no sería Fuerzas Armadas o Policía Nacional los llamados a realizar este trabajo para resguardar la seguridad física de los técnicos de ARCOM, que a la final son personas sin ningún entrenamiento para poder enfrentarse ante estos casos? Pues sí, precisamente por eso fue que se creó este Consejo Especial de Seguridad para la Lucha contra la Minería Ilegal, que se denomina SECMI. A nivel nacional. Que lo preside el Ministerio del Interior y con el cual coordinaremos los próximos operativos en la zona y en la provincia hasta poder otra vez devolver la paz y la integridad a la zona. Los protocolos en sí de intervención. Bien, viceministro, aprovechando la oportunidad, existen rumores, y bueno, ese otro tema, de que se podría llevar la Agencia de Regulación y Control Minero Matriz, que funciona en Zamora, a Quito. ¿Es verdad esta situación? Pues realmente como Estado vamos a entrar en un proceso de optimización en varias líneas. Incluso, como ustedes saben, en días anteriores, en una rueda de prensa, el secretario de la Presidencia, conjuntamente con el ministro de Trabajo y el secretario de Planificación, anunciaron la fusión del Ministerio de Minería bajo una nueva figura más armónica y optimizada con el Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio de Electricidad. Definitivamente, esta nueva estructura nos lleva a plantearnos un nuevo modelo de gestión y a optimizar nuestra estructura administrativa. Esto todavía no ha sido definido. Aún no se firman los decretos de fusión propiamente dicho en el caso del Ministerio de Minería,
La Secretaría de Planificación, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y la Presidencia, están trabajando arduamente en la arquitectura institucional de lo que va a ser la nueva estructura potencializada y optimizada. Cuando conozcamos cuál es esta nueva arquitectura, pues podremos tener conciencia de cuál va a ser la nueva, dónde va a estar domiciliada la cabeza de Arcom. En todo caso, lo que sí puedo garantizar es que Arcom siempre va a tener la misma calidad y la misma obligación de servir en la provincia de Zamora sin bajar su calidad de servicio. Claro, la preocupación existe en base de que al verse planteado ya la matriz en Zamora por varios años, no sé si es acertada. Bueno, para los zamoranos es acertada que esté la matriz acá porque muchos zamoranos ya tienen su nombramiento en esa institución. Si se trasladase a Quito, Azuay, El Oro, sería un poco difícil para esos funcionarios ya de carrera de planta, y dada la inversión en la infraestructura, no sé si se estaría optimizando en realidad los recursos al moverlo a otro lugar, en mi opinión personal. No, y totalmente acertado. En esa línea incluso el presidente de la República fue muy enfático cuando dio la disposición macro a nivel de política pública. Él dispone que se dé la optimización del Estado para poder generar un ahorro en el gasto corriente, pero es muy expreso al decir que bajo ningún concepto se sacrifique el servicio que se brinda al ciudadano. Por eso yo hacía énfasis en que bajo ningún concepto se va a perder la presencia de Arcom en la provincia de Zamora. Y en siempre la zona va a tener, 7, que por sí es netamente minera, ¿no? La cercanía con El Oro, por supuesto, Azuay, inclusive. la zona 7 nunca va a dejar de existir como tal, y evidentemente la importancia y la trascendencia de la actividad minera en Zamora es circunstancial. No nos olvidemos que fue la provincia que porcentualmente más creció durante el año anterior según las cifras del Servicio de Rentas Internas. Por los proyectos estratégicos que están en acá. esta línea ya comienza a verse las bondades de los proyectos estratégicos en la construcción tanto de Fruta del Norte cuanto de Mirador, y cómo han impactado positivamente en la provincia, generando que ya sea al día de hoy la que más ha crecido económicamente a nivel del Estado. Para terminar, viceministro, el prefecto, que es la autoridad provincial acá, ha mencionado que detrás del problema que hubo en Chaim podrían existir intereses de transnacionales o de grandes empresas mineras como Lundin Gold, que podrían estar pretendiendo estos lugares y hoy se están escudando detrás de estos conflictos. ¿Es verdad aquello? ¿Ustedes podrían corroborar? Totalmente falso. Como ustedes bien conocen, el catastro minero está cerrado. El presidente de la República dispuso el 11 de diciembre del año 2017 que no se otorguen más concesiones mineras hasta que no hagamos un saneamiento del catastro minero y podamos determinar qué zonas tienen una muy alta fragilidad ambiental. Es un trabajo que hemos venido haciendo mancomunadamente con el Ministerio del Ambiente para la planificación 2018, para poder volver a aperturar el catastro y concesionar nuevas concesiones. Y evidentemente esas zonas que son con muy alta fragilidad ambiental ni siquiera van a estar consideradas dentro de la planificación como tal. Definitivamente, como yo decía, pues el que puedan entrar en marcha proyectos con empresas serias, con industria responsable, es beneficioso no solo para la provincia de Zamora, sino para el Ecuador en su integralidad, porque es parte de la lucha contra la minería ilegal y la delincuencia. Muy bien, viceministro, queremos agradecerle, dejarle con su mensaje final dentro de esta entrevista, si algún tema se quedó pendiente. Pues no, agradecer muchísimo el tiempo, garantizar que como Estado estaremos siempre rigurosos y velando por la seguridad pública. No se permitirá, ni se negociará, ni se dialogará con personas que pretendan romper la paz pública, que pretendan delinquir. Y en esta línea, pues, presentaremos como una acción paralela para beneficio de los ciudadanos una minería responsable y una industria que generará inversión, exportaciones y trabajo. Muy bien, ha sido el viceministro de Minería, abogado Henry Troya, quien nos ha acompañado en este diálogo. Amigos, quédese con nosotros. En instantes estaremos dialogando con el prefecto de la provincia, con quien también estaremos ahondando un poco más en este tema y otros temas de interés provincial. Quédese con nosotros. En Contexto, hacemos una pausa y volvemos con el análisis completo del tema de hoy.